El modelo de ¿A qué desarrollo equipo le toca estabilizador. ahora? Modelo El 2. modelo Muy bien. Entonces, habíamos que llegado a la conclusión en la sesión anterior que el modelo de sustitución de importaciones se mantuvo por un corto tiempo y que no había resultados. Y esa necesidad, pues se vio la medida de implementar el desarrollo estabilizador como una segunda etapa, pero empieza el desarrollo estabilizador como una segunda parte, ¿no? Es decir, que se a la industrialización en nuestro país. Bien, ¿qué equipo va a presentar para darle la rol de Yo, maestra. presentador? Yo, maestra. Cordero Íñiguez. Sí. Ok. Alexandra. Ok. Ya está. Sí se mira, maestra. Aún no. ¿Ya? No. Entonces ya. Bien. Maestra, no puedo. No puede presentar. ¿Algún otro miembro de equipo? No, no puedo, no puedo. No sé cómo se comparte la pantalla. Pues nomás te vas a poner ahí en el compartir archivos. Compartir archivos. Donde esté el cuadrito con la flechita, te vas a compartir archivos, luego jalas el archivo que quieres compartir y luego compartir ahora. Son esos 3 pasos nomás. El cuadrito con la tachita, es encontrarlo.
Ok. Ya se está cargando. Sí. ¿Ya se ve? Sí. Sí, ya. Ok, maestra, nosotras éramos un equipo de 8 y nada más 4 se reportaron. Y una de nuestras compañeras no se pudo presentar porque pues se le complicó con el trabajo, pero ella sí trabajó para elaborar el trabajo. O sea, sí ayudó pues a completarlo. ¿Cómo puede hacerle ella ahí si no está aquí ahorita para exponer, pero sí ayudó a hacer el trabajo? Pues ustedes saben que cuando hay una exposición, pues no hay como la asistencia y la participación. Entonces ella ya no puede exponer, pero sí le va a contar el trabajo. ¿Quién es ella? Es Evelyn Domínguez Ibáñez. Pues le va a contar ahí, pero le va a faltar la participación. Le va a contar en la elaboración del trabajo, pero pues si no está, no va a tener todo el puntaje. Ok. Ok. Pues usted dígame cuándo empezar. Pues ya. Si están listas mis compañeras. Sí. Ok, pues buenos días, compañeros y maestra. Hoy, 13 de marzo, nuestras compañeras y yo les vamos a exponer el tema, que es, pues, los modelos de desarrollo estabilizador. En este caso pues sí, es el desarrollo estabilizador. Vamos a hacer nosotras las que vamos a exponer, como Jennifer Chávez Márquez, Jennifer Alexia Delgado Singh y pues su servidora Alexandra Cordero Iñiguez.
Eh, para comenzar, pues vamos viendo qué es el modelo de desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador fue el periodo de la economía mexicana donde se vio caracterizada por un año de crecimiento en la producción, bajas de las tasas de inflación y la estabilidad en el tiempo de cambio. Esta estrategia de desarrollo comenzó a finales de la década de los 50 y concluyó a finales de los años 60. Sin embargo, la situación de la economía comenzó a cambiar negativamente hacia finales de 1956, debido a la salida del capital ejecutivo con vencimiento a corto plazo, situación que se dio cuando la economía mundial entró en una nueva depresión que afectó el equilibrio de la balanza de pagos. Al inicio de su mandato como presidente, Adolfo Ruiz Cortines, además de continuar fomentando la producción, se marcó otros objetivos como mantener la estabilidad de precios dentro del país, restablecer el equilibrio de la balanza comercial y sanear las finanzas públicas. Bueno, pues como bien menciona, el desarrollo estabilizador fue en el periodo en que pues la economía pues creció demasiado en la producción, y esto se miró muy marcado porque en los años pasados no era tanto como en este periodo que pues fue muy notorio, la verdad. Ok. El impacto social de los modelos económicos. El sexenio de Ávila Camacho se caracterizó por el crecimiento del proceso inflacionario que se había iniciado en el régimen anterior. Algunas circunstancias que contribuyeron a esta situación fueron las dificultades para responder al fuerte crecimiento de la demanda interna y externa, la llegada de capitales externos que se canalizaban al sector financiero, el impacto de la inflación con el extranjero, las prácticas especulativas de comerciantes e industriales, el crecimiento de la demanda interna causada por el aumento de población y el mejoramiento del empleo, los efectos negativos del convenio bilateral de comercio con Estados Unidos de América. Concentración y dispersión de la sociedad. En 1940 a 1970, el país entró en un nuevo periodo de desarrollo. Fue una etapa de crecimiento de 6 a 7% anual, sustentando en el proceso de acumulación capital. Fue promovido por una política de industrialización, de sustitución de importaciones e impulsado por la acción y pues por otras políticas que han conjugado con las actividades del sector privado, tanto como mexicano como extranjero. La población se experimentó un rápido crecimiento de 3% anual durante el periodo de 1940 a 1970, pues por no producirse cambios mayores en la natalidad y fecundidad. En consecuencia de esto, los volúmenes de la población crecieron y México, que tenía 20 millones en 1940, pasó a 50 millones en 1970. O sea, en 30 años hubo más que un duplicado de la población. A continuación les voy a leer durante las décadas que van de 1940 a 1970. En 1940 la población total era 19.7 millones, de hombres era 49.1%, de la población urbana era 35.1%, la tasa de crecimiento medio anual de la población era del 1930 a 1940 de 1.732%. En 1950 la población total 25.8 millones, hombres 49.2%, población urbana 42.6%, tasa de crecimiento medio anual de la población de 1940 a 1950, 2.755%. En 1960 la población total fue 34.9 millones, hombres 49.9%, la población urbana 50.7%. En 1970 la población total fue 47.2 millones,
Hombres fueron 48.8%, la población urbana fue 57.8%, la tasa de crecimiento anual de la población de 1950 a 1970 fue 179%. La distribución de tierras. La distribución de tierras fue el desarrollo agrícola el sector más dinámico del crecimiento económico. Durante el periodo de 1934 a 1940 fue el inicio de las fuertes inversiones de tierras. En 1935 a 1940 se entregaron cerca de 19 millones de hectáreas, beneficiando a 700,000 agricultores jefes de familia. En 1941 a 1946 repartieron 7.3 millones de hectáreas, beneficiando a 150,000 jefes de familia. Pues rápidamente los ejecutores se dieron cuenta que la entrega de tierras a los campesinos no lograría mejorar sus niveles de vida. Ahí es cuando se comenzó a organizar la caja de préstamos para obras de irrigación y fomento de la agricultura. Con Lázaro Cárdenas fue creado el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el crédito se dividió en dos partes, que es el Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero y el que ordenaba el Banco Ejidal. Pero por la falta de crédito, los ejidatarios fueron cayendo a manos de los prestamistas y pues ante la situación el presidente alemán dispuso que los problemas de los ejidatarios y del propietario no se resolvieran parcialmente, sino que en forma íntegra los problemas económicos del resto de la nación. Los cambios de la estructura productiva y ocupacional. En lo referente a la estructura ocupacional, es necesario definir que se considera población económicamente activa a las personas de 12 años y que están en condiciones de participar en actividades económicas. De acuerdo con lo anterior, en 1940 existía una población económica activa, un poco más de 5.8 millones de mexicanos. En 1950 era mayor de 8.3 millones. En 1960 ascendió un poco más de 11.2 millones y en 1970 esta población llegó a casi 13 millones de personas. Bueno, y ahora seguimos con estructura política, evolución del Estado. Entre las políticas de fomento del desarrollo que tuvieron lugar en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales y que afectaron profundamente el crecimiento, hay 4 que se consideran pues muy importantes, que es la política de gasto público, la política de energéticos, la formación del sistema financiero y la reforma agraria, que pues más adelante vamos a ver. Ahora seguimos con partidos políticos. Muy importante el partido PRM. El proyecto de Ávila Camacho pues fue consolidar al Partido de la Revolución Mexicana, ya que la imagen radical no era congruente con la nueva política de conciliación. Por tanto, para el presidente, el partido nada más debía pues encargarse de realizar actividades electorales, más que nada. Su primera orden pues fue excluir a los militares porque consideraba que no tenían nada que ver ni tenían por qué intervenirse en el proceso electoral. Esta orden se dio pues casi al inicio de su gobierno en 1940 y después de eso el partido fue cambiando a favor de dejar la vida política y enfocarse más en los periodos electorales. Por otro lado, el partido también fue abandonando su tesis socialista, buscando acercarse más con los grupos católicos y con las capas de población, con las medias de población. Y fue tanto lo que marcó
que la mayoría de los obreros y campesinos eran una parte muy importante en el sector popular del partido, del mismo partido. O sea, se incluyeron al partido la mayoría de los obreros y campesinos. Y de ahí viene el movimiento obrero. Al inicio del periodo de Ávila Camacho, los empresarios pues querían reprimir cualquier manifestación obrera que atentara contra las industrias y se oponían a todo sindicato que interviniera en los asuntos políticos. Ya más adelante se reformó la Ley Federal del Trabajo y en este mismo año se creó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También se reformaron algunos artículos constitucionales con el fin de vigilar a las industrias estratégicas, con el fin de tener un control sobre ellas en la guerra. Y también muy importante, se crea el Seguro Social. Pues todos conocemos ahora el Seguro Social y se separan las cámaras de comercio y las industrias. Si bien el sexenio anterior se había caracterizado por una política de conciliación, con la llegada de Miguel Alemán, la situación cambió, pues el gobierno creía importante crear ideas nuevas, un nuevo orden ideológico. Sin embargo, cuando llegó el sexenio de Ruiz Cortines, que se presentó en 1953, hubo 3 momentos sociopolíticos importantes que es necesario pues marcar, que es el conflicto agrario originado por una ola de invasiones de la tierra que ofreció principalmente al norte del país. Otro fue el conflicto magisterial que, liderado por Otón Salazar, se oponía al rumbo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es conocido como el CENTE. También el conflicto ferrocarrilero, enmarcado con demandas salariales debido al desgaste del poder de compra de los trabajadores. Al no tener una solución, pues optaron más por terminar el conflicto por medio de la represión y el arresto de los principales líderes que mandaban. El gobierno de López Mateos, tras las medidas anteriores, optó por estimular el mejoramiento de los salarios, beneficiando a los trabajadores del sector industrial y a las empresas paraestatales. Apertura democrática. Al inicio de su administración, las acciones de Luis Echeverría se movieron en 2 caminos simultáneos, uno en plano de las reformas económicas y el otro en político e ideológico. En junio de 1971 se propuso llevar la práctica de Alianza Popular, creando la Comisión Nacional Tripartita compuesta por empresarios, trabajadores y gobierno. Hacia finales de ese año se presentó un proyecto de forma electoral con la que se elaboró la nueva Ley Federal Electoral, promulgada al año siguiente, con interesantes cambios como los relativos a la reducción del número de afiliados para que un partido obtuviera su registro. Se incrementa el número de diputados de partido. Disminuyeron las edades para tener derecho a aspirar a las diputaciones federales y senadurías. Se establecía la credencial permanente del elector, las normas para la propaganda en las campañas y la participación de los partidos en los medios masivos de difusión. Reforma agraria. Se dictaron varios decretos en 1972. Además de poner en vigor la nueva Ley Federal de la Reforma Agraria, se promulgó la Ley Federal de Agua, se fortalecieron los instrumentos de crédito al campo y se estableció el seguro de vida para los campesinos. La lucha por la tierra fue el motivo más fuerte de la movilización campesina. De 1972 a 1973 se efectuaron 600 invasiones a la tierra y en junio de ese último año, el secretario de Defensa aseguraba haber desalojado, mediante la intervención del ejército, a 30 grupos de campesinos invasores, declarando que no habría de permitir una sola toma de tierra más. El movimiento campesino crecía en organización y extensión geográfica. Para 1975 prácticamente no había un estado de la República que no hubiera sido escenario de manifestaciones de protesta campesina y de invasiones de tierra. El antiguo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización se elevó al rango de Secretaría de Estado, llamado de la Reforma Agraria, dotándola de los elementos humanos y materiales adecuados para superar el rezago en la solución de conflictos. Solo en materia de derechos agrarios existían más de 144.000 instancias de campesinos sin respuesta, mientras que 4.2 millones de hectáreas se habían repartido solo en el papel. Pues esto nos dice que las reformas agrarias buscan solucionar 2 problemas interrelacionados.
Una de ellas fue la concentración de la propiedad de la tierra que tenía pocos dueños y la otra fue la baja productividad agrícola debido a que no tenían empleo de tecnología. Reforma educativa. La reforma educativa se fundamenta en dos ordenamientos jurídicos. Ley Federal de Educación de diciembre de 1973. Ley Nacional de Educación para Adultos de diciembre de 1975. Sus principios son: formación de una conciencia crítica, popularización del conocimiento e igualdad de oportunidades y flexibilización y actualización permanente del sistema educativo. La deuda externa. Al incrementarse nuevamente el gasto público y reactivarse la economía, en 1972 la tasa de crecimiento se elevó espectacularmente hasta casi el 8%. Podemos decir que la expansión de la deuda pública externa se inicia a partir de 1973 y que este crecimiento acelerado refleja, por una parte, la existencia de un nuevo excedente de dinero en los mercados internacionales. Además, el déficit de la balanza de pagos y desconfianza de los ahorradores provocaron que tanto el sector público como el privado se endeudaran cada vez más con el exterior. Devaluación monetaria. A la flotación regulada de la moneda, que se introduciría después de 22 años de estabilidad cambiaria, se le añadiría un paquete de medidas complementarias que tenían el propósito de obtener las máximas ventajas posibles y reducir al mínimo los impactos desfavorables de la nueva sustitución cambiaria. Bueno, pues esto fue todo y pues con esto concluimos que pues el desarrollo estabilizador fue muy notorio en cambios ya sea económicos, en cuestión de movimientos, en cuestión de política. Realmente fue muy notorio todo lo que avanzó y todo lo que progresó en este periodo. Fue muy marcado. Y pues es todo, no sé si tengan alguna duda o si no, pues le dejo el micrófono a la maestra. Muy bien, muchas gracias por su participación. Efectivamente, aquí en el desarrollo estabilizador, ¿verdad?, lo que se pretendía precisamente era estabilizar al país realizando ciertas acciones prioritarias. Y esas acciones prioritarias era precisamente que las económicas, más que las compañías mencionaron, ¿verdad?, para enmarcar el desarrollo estabilizador, fueron primordialmente el crecimiento utilizando las exportaciones agrícolas. Es decir, como en el modelo de anterior, antes de las sustituciones de exportaciones, lo que se obtiene de exportaciones se traía para como las actividades desarrolladas en el turismo. Estos dos ingresos que se percibían por esas actividades económicas se trajeron hacia el sector industrial, dejando desprotegidos de otros sectores, principalmente el sector agrícola, que como bien mencionaban las compañías, había una demanda de tierras a tal grado que como estas no eran satisfechas, pues se daba
tierras. Las tierras, pues, fueron con las 8, ¿no? No en balde, pues, en la historia nos marca que que en el 38 y en el 34, que es durante el periodo de Lázaro Cárdenas, fue la última vez que se habían repartido tierras. Entonces, la gente aún no contaba en su totalidad con un predio, y los que sí contaban con ello, pues eran los que trabajaban y los que sostenían las actividades agrícolas que pues también vinieron a beneficiar a los otros sectores, pero aún con todo ello, aunque estaba desprotegido, pues había demanda de tierras. También se realizó la acción de mantener bajos los precios de los productos para bajar el costo de la fuerza de trabajo, es decir, poderle mantener un bajo salario y las industrias o las empresas pudieran respaldar los ingresos que estaban obteniendo a través de esa actividad productiva. Es decir, poder capitalizar del sector agrícola y a costa del salario de los trabajadores. Poner también altos impuestos a los productos importados para que los productos mexicanos manufacturados no tuvieran que competir con los poderes industria extranjera, especialmente la extranjera estadounidense. Es decir, que para que la gente no se fuera a comprar al extranjero, les ponían altos impuestos y no se atrevieran a importarlos. Eso para quitarle la fuerza, pues, a la industria extranjera. También otra de las acciones que se realizaron fue reducir y eximir del pago de impuestos a las mismas industrias, lo cual costó muy caro al Estado, ¿verdad?, al gobierno, porque pues no solamente las mantenía, sino también pues les daba todas las libertades que ellas solicitaban o requerían en ese momento, ¿no? También otra de las acciones fue controlar y mantener el precio del dólar, que nos presenta la inflación. Se mantuvo el dólar en 12.50 para facilitar la importación de capital, es decir, otra vez para beneficiar a la industria, porque la industria pues necesitaba de tecnología, necesitaba de maquinaria pesada para su actividad. Entonces, al mantener el dólar en 12.50, les facilitaba a las industrias poder adquirirlas, ¿no? Por otro lado, también dio una intervención del Estado vista como necesaria para poner en marcha las medidas indicadas, es decir, que se consideraba que con los modelos económicos el Estado tenía que dejar andar los sectores de trabajo y él solamente dedicarse a dirigir esas acciones. Pero, ¿verdad?, en cierta medida, las acciones dirigidas por este mismo, pues en algunas circunstancias eran erróneas, como las que estábamos ahorita escuchando, ¿no? De darle toda la oportunidad a la industria y de restarles oportunidades a los otros sectores de trabajo. Formalmente, el desarrollo estabilizador estuvo vigente de 1954 a 1973. Y debido, a sus acciones, la estructura económica se transformó significativamente. A partir de aquí, la industria y ya no la agricultura, la que encabezó el crecimiento económico del país. Debemos de reconocer que se elevó el Producto Interno Bruto a un 6%, lo cual pues fue de mucho beneficio, que incluso también se desarrollaron otras acciones como las que comentaban las compañeras, tanto en el sector agrícola como en el sector social, beneficiando a los trabajadores a través de la inscripción a la seguridad social, es decir, al seguro social por un lado, y a la de las viviendas a través de del Infonavit y de las medidas que benefician en cierta parte el bienestar de los trabajadores. Así como también el de la educación, que las completaron por ahí por
datos de la que nos sirve de comparativo para darnos la idea cómo hubo un incremento en ese periodo de la población. Entonces encontramos que eso repercutió no solo con el desempleo, la pobreza, sino también con la necesidad de vivienda, con la necesidad de educación, con la necesidad la estructura social también en ese periodo de desarrollo estabilizador se vio, ¿verdad?, incrementada. La migración campo-ciudad y el cambio en la composición de la población económicamente activa fue muy notorio. Finalmente se trata de la composición de la población según su lugar de residencia, o sea, la mayoría de los ciudadanos pasaron a habitar las ciudades y ya no era un medio rural, era un medio, pues, urbano, ¿verdad?, o semiurbano, que requería, pues, de obras de infraestructura, de cómo es las comunicaciones y los transportes, y la necesidad de una vivienda, pues, digna, urbanizada, ¿verdad? Otros cambios importantes en la sociedad tuvieron que ver con la educación, la salud, la vivienda y con el surgimiento. Cuando la industrialización también se empezó a desarrollar, pues entonces surgió la mejora de los salarios de los trabajadores y el crecimiento de la población económicamente activa en algunos sectores del gobierno, y por eso el surgimiento de la democracia y de las clases medias, que tuvieron la posibilidad de, pues, consumir las ofertas que se estaban haciendo en ese momento, sobre todo de esos bienes que la industria estaba produciendo. Por otro lado, también ha sido la obligatoriedad de la educación, y con las características que el artículo 3º habla, como lo es que sea laica y gratuita para todos los mexicanos, evitando la exclusión y la discriminación, asimismo fomentando la igualdad. Durante la sustitución de importaciones y el desarrollo estable, se dio un incremento constante de alumnos y directores. Por eso hablaban ahí también del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que fue cuando se originó, creció, ¿verdad?, grandemente, porque hubo mayores contrataciones de profesores ante la necesidad de más escuelas, de más alumnos que atender. Entonces ahí encontramos, ¿verdad?, esa situación que tuvo que tener un equilibrio del desarrollo estabilizador, y fue, pues, dentro de todo lo bueno, ¿no? Para tener una idea de ese momento, en 1940 la población se encontraba en un 58.2% analfabeta. Para 1970 el porcentaje se redujo al 20.7%, es decir, que sí se vio, ¿verdad?, sí impactó positivamente el surgimiento de esas escuelas, el incremento de la matrícula del estudiantado, así como el incremento de los docentes. Por lo tanto, entonces, de 3.7 de analfabetismo se llegó del 58.2% de la población analfabeta disminuyó al 23.7%, ¿verdad? Es decir, que casi 2 millones de alumnos en primaria, y para 1970 eran poco más de 9 millones. Sí hubo un aumento, una mejora. En 1940 existían 22,000 escuelas, y en 1970 eran poco más de 45,000 escuelas. El magisterio mexicano se hizo el más grande de América Latina. Se fundaron también varias instituciones de educación superior, ¿verdad?, como la UNAM y las de Monterrey, que son las más activas, ¿no?, en nuestro país. El sistema de salud pública también tuvo un desarrollo importante. Por ejemplo, los derechohabientes de la Seguridad Social aumentaron de forma sobresaliente. Según los datos de la INEGI, para 1940 eran menos de 400,000 los derechohabientes, y en 1970 la nómina abarcaba poco más de 12 millones. En 1940 la tasa de mortalidad infantil
era de 125.7 niños por cada 1,000 nacidos. Y en 1970 la cifra había bajado a 66.7 sobre 1,000. La esperanza de vida, que en 1940 era de 41.5 años, en 1970 llegó a 61.9%, perdón, años, casi 70 años, ¿verdad? Hay 2 años, 61.9 es casi 2 años. Las causas disminuyeron, las muertes por causas evitables, infecciosas y parasitarias también. Esto es, pues, lo importante, porque en otros países latinoamericanos no existía nada parecido. Se había quedado como México en tiempos del Porfiriato. Aunque menos especular, el crecimiento del número de viviendas evolucionó favorablemente. En 1950 un poco más de millones, mientras que para 1970 alcanzaba la cifra de 8.2 millones. Las deficiencias en las mismas carecían de agua entubada y drenaje, pero tuvieron ciertas mejoras, pero la proporción entre propias y no propias entre el 50 y el 70 no se modificó de forma significativa. Es decir, que había viviendas, pero algunas otras eran rentadas. Lo anterior quiere decir que, aunque con muchos errores y deficiencias, la Revolución Social Mexicana se fueron materializando en esos logros, no con el ritmo y la intensidad deseada, no sin corrupción en sus sistemas administrativos, pero se avanzaba. Todavía la población muy desprotegido, pero el proceso general había dado nacimiento a una gruesa clase media, compuesta por profesionistas liberales de las múltiples disciplinas, personal capacitado en puestos altos e intermedios, empresarios de establecimientos pequeños y pequeños comerciantes, ¿verdad? Como fuese la intervención del Estado en la economía, que comenzó siendo leve, fue creciendo. El Estado asumió el papel de empresario en algunos sectores, por ejemplo, en la energía y en comunicaciones, e incluso incursionó en varias empresas de producción directa. Por eso nuestro país fue considerado como una economía mixta. Realmente había logrado que capital privado y capital público coexistieran con cierta armonía y con cierto equilibrio. Por último, el desarrollo estabilizador se registró un elevado índice de crecimiento de Producto Interno Bruto superior al 6% anual y sin inflación, lo más importante. Algo realmente poco común. Esto llegó a considerarse como el milagro mexicano que se quiso presumir en las Olimpiadas de 1968. Y aquí tenemos lo positivo del desarrollo estabilizador y de la sustitución de importaciones. Pero lo negativo, ¿verdad?, empezó con esos movimientos que las compañeras ya decían, cómo lo fue, ¿verdad? Las demandas de los ferrocarrileros, las demandas de los médicos, las demandas de los maestros y las demandas de los campesinos con sus tierras, que llevaron a una crisis al desarrollo estabilizador. La transferencia de recursos del campo a la industria fue una de las causas de la crisis del sector. Y por otro lado, el proteccionismo, llevando hacia un déficit fiscal creciente, ¿no? Es decir, a la desbalanza de la balanza de pagos, lo cual el milagro mexicano pues solamente fue un suspiro, ¿no? Y lo que marcó más grandemente el momento del estabilizador fue lo del movimiento del 68, con la matanza, ¿verdad?, de los estudiantes en Tlatelolco, por causas económicas, políticas y sociales, en las que los estudiantes, influenciados por la ideología de otros movimientos sociales como la Revolución Cubana, ¿verdad?, y otros movimientos en el extranjero, que sirvieron de ejemplo para que los mexicanos, principalmente estos actores, los maestros y los estudiantes, ideologizados por esos movimientos sociales, pues empezaron a organizarse también acá en nuestro país, en México, bajo la bandera de que querían el pase automático de la preparatoria a la universidad.
es decir, que rechazaban los exámenes de selección, exigían que la educación superior fuera, ¿verdad?, para todos, que todos tuvieran las mismas oportunidades, que no hubiera examen de selección, que las cuotas bajaran, ¿verdad?, que no se cobraran las cuotas, que la educación debía de ser gratuita en todos los niveles educativos. Eso sirvió, ¿verdad?, de causal para que los estudiantes se organizaran y ante una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas es como empieza a desarrollarse el movimiento. En ese momento estaba en el poder, en la Secretaría de Gobernación, pues era Luis Echeverría Álvarez, y en la Presidencia de la República, Gustavo Díaz Ordaz, quien fue el que dio la orden para que entrara la Guardia Nacional y empezaran a parar las manifestaciones de los estudiantes, dando pues la orden de que con las armas frenaran esa manifestación y señalados a toda la gente que estaba abanderando el movimiento. Y fue el gran error del 68 que se quiso limpiar con las ollas en el mismo 68, tapando el pozo, diciendo que no había pasado nada, cuando ya se había presentado todo el genocidio del estudiantado, ¿no? Es lo más triste de ese momento del desarrollo, pero que sirvió también de ejemplo para que los sectores y las estaba el Estado mexicano, ¿no? Lo que es la política, la fuerza del poder, de un poder mal utilizado. Supone que el poder de la presidencia debe de ser para beneficiar a la sociedad y no para dañarla y destruirla, como se hizo en ese momento, ¿verdad?, con la masa de estudiantes. Y así entonces es como se desquebraja el modelo del desarrollo estabilizador y luego viene el modelo del desarrollo compartido, donde Echeverría, que había participado, ¿verdad?, en el tratado, quiso solucionar a su llegada a la presidencia, ¿no? Bien, ¿preguntas? Y no solamente cuestiones de política y el movimiento del 68, ¿no? También cuestiones culturales como lo era, pues, las formas de vestir y las formas de actuar de las personas. O sea, que también había sido un movimiento, pues, en los Estados Unidos, también influenciaron de una manera en nuestro país, como siempre, todo lo que sucede en realidad no sucede de manera independiente, guarda una relación de lo macro con lo micro, con un país y otro. Generalmente en nuestro país, la influencia que recibimos pues es de los Estados Unidos y todo lo que sucede allá, tarde que temprano repercute, ¿verdad?, acá. Desafortunadamente repercute en negativas y positivas. Cuestiones positivas que tiene Estados Unidos, ¿verdad?, se viera reflejado lo positivo en nuestro país, pero no, nada de eso, ¿verdad? Tomamos nada más lo que queremos tomar. Por ejemplo, pasamos la línea y de la línea para allá andamos derechitos marcando el paso. Es decir, cuidándonos de no pasarnos un semáforo, cuidándonos de no violentar el cruce peatonal, no tiramos caminando derechito, pero luego regresamos y de la línea para acá, ¿verdad? Luego sacamos la mano por la ventana del carro y tiramos un papel o alguna que otra cosa, nos pasamos el semáforo, ¿no? Porque llevamos prisa. Y no siempre nos miran las patrullas, pero cuando nos miran las patrullas, luego decimos que es una injusticia, ¿no? O queremos
arreglar las cosas con el cohecho, es decir, con la mordida, ¿no? Entonces, en ese sentido, también las cuestiones culturales, pues influyen desde luego directamente con las situaciones que se presentan en nuestro país. Ahí también fue una de esas de las causas, la imposición de ciertas normas y valores de conducta rígidas. Por ejemplo, el cabello corto para los hombres, mujeres imposibilitadas de pantalones, tabú para hablar sobre el sexo, respeto irrestricto a los padres y dureza y disciplina en la educación de los hijos, obediencia cuestionable en la autoridad, ¿no? Como era antes, ¿no? Y el cine mexicano representa este tipo de comportamientos. Por ejemplo, en las películas estas de Don Susanito, ¿no? Muy sonado, a lo mejor ustedes no conocen a ese actor, Joaquín Bardavés, que el que hacía ese papel de Don Susanito y que representaba muy claramente la estructura de la familia mexicana, que era grande, y cómo el padre siempre era el que la autoridad, el machismo, ¿verdad? A todo lo que daba y el patriarcado dentro de la casa, la mujer sumisa y tenía que obedecer todo lo que el esposo dijera, y los hijos eran los que pagaban las consecuencias. Hay una película muy notada sobre eso, es Cuando los hijos se van, se llama la película mexicana, ¿verdad? Es realmente la desigualdad que hay de manera horizontal y de manera vertical en la estructura familiar. Y que también, ¿verdad? Esos valores interiorizados en la cultura, muchas veces nos parecen muy rígidos, ¿no? Qué esperanzas de que ahora, como a ustedes les toca vivir, en la que se pueden poner lo que ustedes se quieran poner con lo que se sientan mejor, ¿no? Y las cosas han cambiado, muchas de las cosas son positivas, pero también muchas de las otras cosas no solo son, ¿no? Como lo es precisamente la pérdida de autoridad del adulto, hijos, en el que también es una influencia, pareciera, ¿no? Pero es una semana en la que no se debe hacer, ¿verdad? Algo, porque si no se está generando una violencia doméstica. En mis tiempos no necesitaban darme cintazos, simplemente con una mirada y me decían, siéntate bien, ¿no? O en su defecto, simplemente con un chanclazo o un jalón de orejas y te corregían. Pero ahora, que ya es una gran violencia y tenemos que ahora los hijos le llaman de tú al padre, ¿verdad? O en su defecto hasta lo amenazan o lo sacan de la casa, ¿no? A la cuestión de los valores en las que pues el hijo al padre, ¿no? Y ese tipo de situaciones que también son parte de la educación que tiene que dar el mismo Estado en la educación pública a través de considerar qué es lo bueno para la sociedad. Aunque también hay un dilema entre la situación de si la educación es hasta dónde puede educar a las personas, si en la escuela o en la casa, o qué le corresponde a uno y qué le corresponde al otro, ¿verdad? O si lo público está en lo privado y lo privado en lo público, como lo es también el hecho de en la educación básica, la revisión de la implementación del operativo Revisión Mochila, ¿no? En la que para algunos padres de familia, pues es una falta de... La chancla es poderosa, pues. Muy bien, ya están escribiendo ahí en el chat, ¿verdad? En la que también la revisión de la mochila, a algunos padres de familia les parece pues una ofensa o una violación de los derechos del educando, ¿no? Pero que muchas de las veces no nos damos ni cuenta que hasta el sándwich traemos ahí en la mochila que no se quiso comer el alumno, ¿no? Por guardar la dieta, no se alimenta bien y el alimento que le da el padre de familia lo trae echado a perder ahí dentro de la mochila. Y cosas como eso. Bien.
A ver, sí, ¿qué se traba? Bien, y aún dentro de todo eso malo, ¿sí? También otra de las cuestiones era esa espíritu crítica que nació en el estudiantado, ¿no? Que tuvo la oportunidad de concientizarse a través de la lectura y la difusión de los procesos que estaban sucediendo en otras partes del mundo. Era otra forma de pensar, era una forma de pensar prolífica, es decir, que se presentó de una manera muy rápida, cuestionaba todo cuanto podía, y los jóvenes, como parte de su propio proceso psicológico, erigían y adquirían su identidad, diferenciando en cierto sentido de sus padres. En casos extremos, los hijos criticaban la forma de vida de sus padres, considerándola inútil y aburrida, y ellos no la querían repetir. ¿Cómo la ven? Y esto pues no era un proceso social exclusivo de México, sucedía en muchos otros países, especialmente en el mundo industrializado, donde el florecimiento de la educación superior, la paz de la guerra, la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo y a la sociedad del consumo les abría una nueva experiencia de independencia. Nacían un nuevo sujeto antes inexistente. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón tuvieron sus respectivos movimientos estudiantiles en el 68, pero ninguno terminó de la manera tan triste como la mexicana. ¿Sí? Por otro lado, en la época del gobierno, el gobierno tenía un as bajo la manga, un delito hoy inexistente, el delito de disolución social. Se aplicaba a cualquier persona que participara en movilizaciones de protesta, eso en teoría de legalidad, al uso de la represión política. No es gratuito que entre las primeras demandas del movimiento estudiantil estuviera la libertad a los presos políticos y la derogación de ese delito. En los días siguientes a la declaración de surgieron ciertos los planteamientos de los estudiantes. La sociedad en general simpatizó en los dos otras universidades, ¿sí? O sea que en ese momento el gobierno tenía dentro de sus leyes, ¿verdad?, el derecho a la disolución de la disolución social. ¿Qué significa eso? Significa que la gente no se podía congregar o integrar a grupos para manifestarse, ¿sí? Y afortunadamente hoy en el siglo XXI esto ha cambiado y podemos ver cómo pues la gente se manifiesta, ¿verdad?, pacíficamente en unas circunstancias, pero el colmo ha sido del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, que en vez de resaltar por sus buenas obras, resalta en cuestiones negativas, ¿sí? Yo, la verdad, en lo particular, yo veo esta situación de que al manifestarse tenga que darse vandalismo. ¿Por qué se tiene que dar vandalismo? ¿Por qué no puede haber un control
de las emociones. Esto es una desregulación de las emociones, porque efectivamente si haces una manifestación, tienes un motivo, ¿sí? ¿Y cómo quieres ser escuchada? Si en vez de ser escuchada vas a ser ignorada, atropellada y violentada, porque la violencia, ¿verdad? Por este vandalismo que se presentó el Día Internacional de la Mujer, pues es inexplicable, ¿no? ¿Por qué es inexplicable? Porque si la gente está teniendo conciencia de que debe exigir derecho, justicia, que es lo que se busca, ¿verdad? La justicia, que no quede impune todos los delitos que se han cometido, entonces, ¿por qué cometer más delitos? Como es ese vandalismo, o sea, poner en riesgo a tu congénere, es decir, si a las otras mujeres policías, si son parte del género, ¿verdad? Y que representan la autoridad por el hecho de estar dentro de la Guardia Nacional, pues es un empleo como cualquiera. Entonces, ¿por qué violentar a las otras? ¿Sí? Bueno, habría que analizarse y discutirse, ¿no? Pero bien, regresando a la estructura socioeconómica, ¿verdad? Por lo que resaltar aquí, desarrollo estabilizador, que el nombre tuvo insignia, puesto que logró estabilizar al país, logró avanzar, pero no en su totalidad. Y ya fue algo, ¿no? ¿Ok? Jóvenes, preguntas. ¿Todo bien, maestra? Bien, entonces espero que todos los demás que no les tocó exponer hagan su resumen en relación al modelo de desarrollo estabilizador y lo suban, ¿verdad? Bueno, pues entonces, sí. Ya les dije desde un principio que tenemos forma, pero no tenemos tiempos exactos así. No les estoy considerando los tiempos, pero tampoco quieran presentarme el trabajo un mes después. Pueden entregarlo más tarde o pueden entregarlo otro día, pero no un mes después. ¿Me escuchan? Maestra, las que expusimos le ponemos ahí la exposición. Así es. Ok, entonces con eso terminamos. Finiquiten sus trabajos, pongan todo lo que tengan que poner en su trabajo, no nada más lo que dice el texto, ¿verdad? Pongan lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, lo que ustedes sienten, lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están interpretando en el resumen, ¿ok? Sí, maestra, está. Bueno, pues entonces eso sería todo por hoy y nos veríamos en la próxima sesión con el modelo de desarrollo compartido. Desarrollo compartido, ¿ya saben quiénes van a exponer? Maestra, sí, yo voy a exponer en desarrollo compartido. Tengo una duda que le quiero preguntar. ¿Sí? En ¿Qué pasó? en Blackboard, está la
Y el documento dice modelo de crecimiento económico acelerado. Ese es el documento que corresponde a nuestro tiempo. Dos modelos ahí. Son dos modelos, o sea, 8 personas van a representar el desarrollo compartido y otras 8 personas el crecimiento acelerado. Profe, Ok. ¿podrías dar los integrantes, por favor? Es que estamos como confundidos ahí. ¿Quién va con quién? Sí, y es que también la cosa es que no sabemos exactamente quiénes son los que están y quiénes no, pues según la lista aquí, yo ya quisiera que se depurara. Ahorita voy a ver si ya salió la segunda emisión. Aunque esta decía segunda emisión, dice. Porque hay gente que no se ha presentado. Por ejemplo, Faro Ramírez no tiene ni una sola asistencia. Tampoco Félix Acuña. Entonces, de ahí no vamos a tomar, eran los siguientes que seguían. Esas 2 personas las vamos a quitar. Entonces, va a participar Félix Moreno José Eduardo. ¿Sí? Sí está, ¿verdad? Félix Moreno José Eduardo. ¿Dónde? El siguiente modelo, desarrollo compartido. Ok. ¿Sí? Luego, Maestra, ¿ya teníamos Gaspar. el de modelo de compartido? Gaspar Espinosa. Sí, maestra. Los de modelo compartido ya tenemos, ya sabemos cuáles son los de ¿Así? los de modelo Ok. compartido, sí, ¿verdad, compañeros? Maestra, los demás nos quedamos con nuestra fecha porque el equipo 5 le toca el 27 de marzo, el de modelo neoliberal. ¿Sí? Así es. Para el próximo sábado estamos a 20. Desarrollo compartido y crecimiento acelerado. Son 2 exposiciones el próximo sábado. Porque son modelos cortos. El crecimiento acelerado es muy corto. Son 2 exposiciones para el próximo sábado. Desarrollo compartido y crecimiento acelerado. Y para el 27 es el modelo neoliberal. ¿Sí me escucharon? Maestra, Ok. Profe, ¿puede seguir mencionando los integrantes del equipo? A ver, sí, entonces estábamos con Gaspar Espinosa, ¿verdad? Sí, maestra. González Ramírez Alexis. Sí, González Ramírez Alexis y González Trías Rosa. ¿Sí? González Trías. Tenemos ahí a 1, 2, 3, 4. 4. Me faltan 4. Gaspar Espinosa, González Ramírez, González Trías y Guardado, así es, Guardado. Es Estefanía y Priscila, ¿verdad? Sí. Aquí. Ok. Pero no sé quién es Grijalva. Grijalva está en nuestro equipo también. Y Jiménez López. Grijalva Varela. Ah, lo estamos quitando, lo estoy quitando. No, porque no tiene ninguna asistencia. Entonces quitamos a Grijalva. Ajá, sí. Y Jiménez López, no.
Jiménez López. Jiménez López también está. Pero Jiménez López también tiene muchas faltas, a lo mejor no sabe. Sí, no lo hemos podido localizar o no la hemos podido localizar, no sé quién sea. Ese es Saúl Eduardo. No, tiene puras faltas. Lo tenemos que quitar también. Pero ya con Gutiérrez Santoyo ya se hacen las 8 personas, ¿no? Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Entonces, vamos a Jiménez. Lara tampoco está. López Quintero. López Quintero, Carla, ¿está? Sí, profe, yo estoy en el crecimiento acelerado. Ok. Bueno, entonces se va a quedar hasta ahí, hasta el... Nos quedamos de 7. Ajá. Porque debería de estar ahí. López Quintero dice que está en el otro, en crecimiento acelerado. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces se quedan ahí con 7. Ok. Y en el de crecimiento acelerado, entonces